Buenos días, amores. Aquí con nuestro Sam, nuestro gran maestro. En realidad él me chiva todas las lecciones. Es que sí, ¿eh? Él me lo chiva, pero como no sabe hablar castellano, me lo va dictando. Mira qué cara de felicidad que pone. Lección 333. El perdón termina con el conflicto aquí. Fijaros que es curioso porque anteayer, nos decía la lección 331 que aquí no hay conflicto, pues nuestra voluntad es la tuya. Luego nos dice, el miedo ata al mundo y el perdón lo libera. Y ahora nos dice, el perdón termina con el conflicto, termina el sueño del conflicto aquí. ¿Qué significa? Que sin el miedo no hay conflicto, ¿no? Porque si aquí no hay conflicto, pues nuestra voluntad es la del ser y el miedo ata al mundo, pero el perdón lo libera. Significa que el miedo hace un conflicto que es falso. El miedo nos hace creer que nuestra voluntad no es la del ser. Por eso el perdón, que es la realización de que el miedo miente, termina con el conflicto, es decir, termina con el conflicto de voluntades. Nosotros no nos acordamos que nuestra voluntad es la del ser, porque el miedo nos dice que si nos acordamos de eso, nos vamos a morir. ¿Tiene sentido esto? El miedo nos dice, no, que si no eres tu cuerpo, ¿qué vas a hacer sin tu cuerpo? Nada, solo existe tu cuerpo. Como para el ser, el cuerpo solo es un dispositivo. Es decir, el cuerpo, nosotros como conciencia que se piensa separada de la mente, hemos creado al ego. ¿Por qué? Porque el miedo nos ha engañado. Dice en el Urtext de Curso de Milagros que la enfermedad y la pérdida entraron en nuestra mente contra nuestra voluntad. No fue nuestra voluntad enfermarnos ni morirnos. ¿Cómo pudo la enfermedad y la muerte entrar dentro de nuestra conciencia sin nuestro permiso? Mediante el engaño. El miedo nos engañó. Es como si te dicen, no tienes nada, estás en bancarrota, eres pobre, pero te están engañando, tu dinero está en el banco, seguro, para toda la eternidad. Entonces, como estamos bajo el influjo del miedo, totalmente engañados, aparentemente hay un conflicto de voluntades, pues a causa del miedo hacemos cosas que van contra nuestra propia voluntad. ¿Cuál es nuestra propia voluntad? La del ser. Felicidad, es que la palabra felicidad está tan manguneada ya por el ego. La voluntad del ser es ser reconocido, ser recordado como la esdad o la esidad, que es lo mismo, la isness, que es en inglés, ¿no? Somos la calidad del ser, somos la materia prima de la que está hecha el universo. Y eso es lo que quiere el universo, ser recordado y ser reconocido. Esa es la eterna dicha del ser. El conflicto aparece cuando viene el miedo y nos engaña y nos dice, no, tú eres un cuerpo, te vas a morir.
Y para ser lo que eres, tienes que sufrir. El libro blanco que yo le llamo, que es Jesús, mi autobiografía, de Tina Louise Spalding, que es un libro también escrito mediante la técnica del dictado, es decir, que Jesús dictó ese libro y asumiendo lo que eso significa, porque supongo que no puedes evitar el que transcribe las palabras de Jesús siempre pone un poco de lo suyo, ¿no? Entonces, el libro de Tina Louise Spalding lo dice muy claro. Todas estas ideas de que hemos venido a sufrir, de que mediante el sufrimiento alcanzaremos el cielo y que hay que sacrificarse, son completamente falsas. No se requiere sufrir ni sacrificarse por nada ni por nadie para ir al cielo. Estos son mentiras que nos estamos creyendo y al creérnoslas creamos un aparente conflicto con la voluntad del ser, que es simplemente que disfrutemos de la vida. Por eso hoy dice, el perdón termina con el conflicto hoy aquí, termina con el sueño del conflicto, porque cuando hacemos caso del miedo, estamos dormidos. Para el ser, el miedo no es nada. Pues el miedo no tiene nada que decirle al ser, te vas a morir porque eres un cuerpo, vas a desaparecer. El origen del universo se queda tan ancho, no hace ni caso. Pero es como si el universo estuviera teniendo una pesadilla, ¿no? Entonces, en realidad no hay conflicto, pero como nos engañan, pensamos que sí lo hay. Entonces, el conflicto debe ser resuelto, dice la lección de hoy. No puede ser evadido. Es decir, el conflicto debe ser resuelto. Nos pensamos que somos un cuerpo, nos hemos olvidado que somos un ser y que somos seres divinos y nos creemos que nos vamos a morir, nos creemos que tenemos que sufrir para conseguir un cielo que somos nosotros mismos. Entonces el ego enseguida dice, pues si no hay que sufrir para ganarse el cielo, vamos a hacer todo tipo de barbaridades. ¿Pues veis cómo nos engaña todo el rato? Hacer barbaridades es sufrir. Robar bancos es sufrir, asesinar. Todos los excesos son sufrimiento, por definición. Porque los excesos surgen de la necesidad, de una necesidad excesiva. De encontrar el ser que somos. Buscada satisfacerse en un lugar donde no se puede. Por eso los excesos. Comer me satisface, pero como la comida no puede llenar el vacío que me deja no saber que soy un ser divino, voy a comer más para tener más satisfacción. Eso sería como un ejemplo. No sé, imaginaros que una bañera se quiere llenar de agua para satisfacerse. Pero como no se acuerda que ya está llena de agua, empieza... Es que no sé qué ejemplo sería. O sería como si un coche lleno de gasolina intentase comerse
un bocadillo con la tapa del capó. O sea, ¿sabéis? A veces en los dibujos animados la tapa del capó de delante del coche es la boca, ¿no? O sea, en vez de poner... Es imposible que el coche se puede llenar hasta reventar de palomitas. Y nada puede sustituir la gasolina que se tiene que poner en el depósito. Es un poco esto lo que hacemos, ¿no? Nada puede sustituir la energía y la vida que nos da nuestro ser. Nada. Ni el alcohol, ni el tabaco, ni las parejas, ni las drogas, ni la comida. Absolutamente nada. Entonces llenamos el coche de cosas cuando tenemos el depósito vacío. Nunca vamos a llenar el depósito. Si no sabemos dónde está y lo que hay en él. No sé si me explico bien. Bueno, el conflicto debe ser resuelto. No puede ser evadido, ni dejado a un lado, ni negado, ni disfrazado, ni visto en ningún otro sitio, ni llamado por otro nombre, o ocultado por un engaño de cualquier tipo. Si se quiere salir de él. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Es el que acabamos de describir. El miedo nos engaña y por esto vamos contra nuestra propia voluntad. Y ese es un conflicto que en realidad no es, pues surge de un engaño. Si no nos damos cuenta de que usamos nuestra voluntad mal aconsejados por el ego, nunca podremos salir del conflicto. Ese es el conflicto y ningún otro. Dice, debe ser exactamente como es. ¿Dónde se pensó que está? Where it is thought to be. ¿Dónde se piensa que está? En la realidad en la que se ha dado y con el propósito que la mente ha acordado para esto. Qué raro, se me ha ido. Pues solo entonces las defensas se desharán y la verdad puede brillar mientras el conflicto desaparece. Es como lo de andar, ¿no? El miedo nos pone nuestra voluntad en contra nuestra. Tengo miedo de que el clavarme algo si ando descalza. Por lo tanto, no ando descalza. Por lo tanto, me estoy negando un bien a mí misma. ¿Dónde está el conflicto? El conflicto no está porque en realidad yo no sé que me estoy negando un bien a mí misma. Pues mi voluntad es, en realidad, obtener aquello que el andar descalza me va a proporcionar. Pero yo no sé que estoy actuando contra mi propia voluntad. Y el propósito de la mente es exactamente este. Mantenernos engañados y mantener oculto nuestro ser divino. ¿Para qué? Para sobrevivir y seguir sufriendo, que es lo que le gusta a ella. Dice, el perdón es la luz que tú escoges para disipar todo conflicto y toda duda. El perdón simplemente es ver que nos están engañando, ver que es falso. Y es la luz que ilumina el camino de nuestro retorno hacia ti. Ninguna otra luz que no sea esta puede terminar con el sueño malvado que estamos teniendo. Ninguna otra luz que no sea esta puede salvar al mundo. Pues esta luz solo nunca fracasará en nada. Y esta luz es tu don y tu regalo a tu amado Hijo. Así que, amores, olvidaros del concepto del perdón egoico. Usemos nuestro discernimiento para discernir si nuestros pensamientos son verdaderos o son falsos, si buscan nuestro sufrimiento o nuestra salvación. Y una vez lo veamos, el resto, nuestro ser, lo hará.
Hasta mañana, amores.